Los libros plumbeos de Granada. Estos documentos surgieron a partir del 22 planchas circulares de plomo que contenían dibujos indescifrables, y estos en latín y en una extraña forma de árabe. Fueron vistos como el quinto evangelio, supuestamente revelado en árabe por el espíritu de la Virgen María. Aparentemente databan de los primeros siglos del cristianismo, pero finalmente se vio que era un fraude histórico, que en las palabras del historiador fue perpetrado por dos prominencias. En 1588 se había producido un hallazgo donde se encontró una cajita betunada que tenía una serie de objetos, una profecía sobre lo que ha de pasar con la venida de Mahoma. Se encuentra también un hueso que parece que era de San Esteban. Se encuentra también un trozo de tela que parece correspondió al velo, un manto de la Virgen María, pero que todas ellas apuntaban, como digo, que luego iban a ser los libros plumbeos. Bueno, los libros plumbeos no son fáciles de definir. Se trata de unas láminas de plomo, de ahí su nombre, que contienen pues una serie de escritos de origen islámico, extraños caracteres. Estas láminas se consideran más o menos hojas que iban unidas por un pequeño alambre, también de cobre, que fueron hallados en la colina de Valparaíso, hoy conocido como Sacromonte. Tras la conquista de Granada en 1492, muchos de los mudéjares optan por convertirse al cristianismo para no tener que abandonar el país. Sin embargo, la persecución a la que son sometidos es la base del plan, cuyo objetivo era que se les reconocieran sus derechos en una sociedad cada vez más intolerante con los que no eran cristianos. El duque de Lerma los había señalado públicamente como un peligro para el Estado, y esto era solo el prólogo de su posterior expulsión en 1609. La trama de los libros plumbeos busca directamente eliminar la confrontación entre dos doctrinas religiosas, que en su momento funcionan también como doctrinas políticas, como son el catolicismo y el islam. Entonces, es precisamente aquí en la Casa de los Tiros, donde tiene la sede y casa solariega la familia más importante del pasado morisco granadino, la familia de los Granada Venegas, descendiente de la familia real nazarí. Es donde se trama, donde tiene lugar, donde los autores de esta trama novelesca y real de los libros plumbeos se organiza ese plan de hacer aparecer unos libros sagrados aquí en Granada, junto con unos restos también sagrados en el Sacromonte. Dos de los asistentes a la tertulia literaria que se produce en la Casa de los Tiros son Alonso del Castillo y Miguel de Luna. Son los autores intelectuales de toda esta historia. A pesar de todas estas informaciones, aún no se sabe con certeza quién estuvo tras el plan. Pero lo que sí está claro es que ninguno de ellos podía imaginar la involuntaria, pero sin duda gran ayuda, que iban a recibir de influyentes personajes de la época. Tenemos un personaje muy interesante en toda esta historia a caballo entre la realidad y la ficción, que es don Pedro de Castro, arzobispo en aquel momento de Granada. Se le presenta una oportunidad única de poner en el mapa de la cristiandad a una ciudad con un pasado árabe que de alguna manera hay que borrar. Y entonces esa oportunidad se convierte no solamente en un éxito religioso, sino además en un éxito político que tiene como consecuencia directa, inmediata, la explotación de ese hallazgo y la construcción de esta impresionante abadía que, para las dimensiones de lo que podía ser Granada, una ciudad pequeña y en ese momento todavía incipiente, es descomunal. Ignacio de las Casas es, por llamarlo así, el personaje disidente en toda esta historia, porque él tiene un origen morisco. ¿Qué ocurre? Que
cuando él se convierte a la religión cristiana, se ordena como sacerdote jesuita, es enviado a Roma y posteriormente a los países orientales a evangelizar. A la vuelta a Roma deciden que es el más indicado de todos para volver a su propia tierra y dedicarse a la evangelización de sus antiguos compañeros de fe. Cuando vuelve se encuentra en el momento culmen de la aparición de los libros plúmbeos, pero él tiene una clave interesantísima y es que conoce la lengua. Entonces es, desde el primer momento, el más furibundo enemigo de la veracidad de los libros. Él vive un conflicto entre dos religiones que él, una ha nacido en ella, la musulmana, otra le ha acogido, la cristiana, y en su seno, en su interior, son dicotómicas. Y sin embargo los libros le están planteando que son una síntesis. La cuestión cuando se plantea es cuando aparece en escena don Pedro de Castro, que era el 10º arzobispo de Granada, creyó en los hallazgos. Y en el año 1600 pues reunió un concilio en Granada que decidió la autenticidad de los hallazgos. Se valió para realizar esa labor de todos los medios. Y entre ellos se valió de las historias eclesiásticas que escribieron algunos de sus colaboradores. Los que lo siguieron, porque era un hombre muy influyente, el propio Sacromonte, que fue consecuencia de estos hallazgos y demás, no parece que fuera aceptada de una forma general, digamos, por lo que podríamos llamar el mundo intelectual de la época. En el año 1682, el Papa Inocencio XI decretó la falsedad de los libros plúmbeos. El plan morisco, tan finamente urdido, finalmente va a ser descubierto. Aquí en Granada, la presión que se está produciendo dentro del seno de la misma Iglesia provoca que haya una claudicación. Hay un concilio y en este concilio se decide de forma salomónica que los libros son falsos y que las reliquias encontradas, las reliquias de los santos, son verdaderas. Provoca que las reliquias quedan aquí en Granada, pero sin embargo los libros plúmbeos son mandados a Roma, donde son archivados durante siglos y no se puede ni siquiera acceder a ellos hasta prácticamente el año 2000, en que ya finalmente son devueltos a Granada. El Papa Inocencio XI decretó la falsedad de los libros plúmbeos. 1682, en un breve que lanzó, y acusaba de que contenían principios heréticos y también principios mahometanos. De modo que ahí hay una condena rotunda de los libros plúmbeos. Pero no fueron condenadas las reliquias, pese a que iban indefectiblemente unidas. En el año 2000, el que era entonces arzobispo de Granada, don Antonio Cañizares, pues creyó oportuno despertar nuevamente el tema y hacer su recuperación para Granada. Entonces, de acuerdo con el que entonces era el cardenal Ratzinger, pues vinieron a Granada. El Vaticano sencillamente se quedó con ellos porque después de muchas vicisitudes consiguió el Vaticano que fueran allí a su sede. Es verdad que lo guardó pues como cosa condenada, al fin y al cabo. La Iglesia actual sobre los libros plúmbeos, pues lo que piensa es lo que en su momento, en 1682, se decretó, que eran falsos y heréticos. Otra cosa distinta es que con una táctica bien concebida no condenó los restos martiriales. El caso lo tenemos en el propio San Cecilio, que como digo sigue siendo patrón de Granada cuando no hay ninguna razón histórica que lo avale. El plan morisco tuvo un éxito parcial, porque lo que sí que consiguió fue provocar un replanteamiento de la cuestión morisca y del enfrentamiento
secular que había entre la religión cristiana y la religión musulmana. Tuvo éxito precisamente porque se produjo en el lugar y en el momento adecuado.